Última hora de Bitcoin donde podemos ver que está formando un patrón de triángulo, figura técnica que suele ser de continuación, alcista en este caso, pero en el análisis de Bitcoin de hoy te demostraré por qué el patrón está siendo más débil de lo que parece y por qué podemos ver caídas en las próximas horas. Hoy vamos a comentar varias noticias importantes y haré también una predicción de Bitcoin, ya que es normal dudar hasta dónde puede llegar este movimiento alcista. Y dejando de lado el medio y largo plazo, ya que los analizamos justamente ayer, me voy a centrar en el corto plazo y comentaré qué es lo que puede pasar con Bitcoin en las próximas horas. Entonces, empezando como siempre primero por el calendario económico, tenemos varias noticias. Hoy es un día bastante tranquilo, hoy es un día que no va a tener demasiada repercusión, al menos en las noticias ya programadas económicamente hablando. Hemos tenido varios IPCs en Australia, tendremos expectativas empresariales en Alemania, un poquito datos de confianza empresarial también en Alemania, y pasando ya a la sesión más de Estados Unidos, podremos ver tipos de interés en Canadá e inventarios de petróleo crudo de la AIE. Más allá de esto, más allá de este pequeño conglomerado de noticias, no vamos a tener mucho más. Sí que es cierto que, como está siendo la tonalidad de esta semana, vamos a tener resultados interesantes en cuanto a empresas, sobre todo de Estados Unidos. Como podéis comprobar, hoy presenta Tesla, hoy presenta AT&T, IBM, Boeing, ADP. Es decir, tenemos noticias importantes en cuanto a resultados de empresas. Comentaremos también ahora mismo qué es lo que pasó ayer con Microsoft, ya que ha sido el primer gigante tecnológico en presentar resultados de este cuarto trimestre del año 2022 y además han sido noticias negativas, ya que los ingresos, o las ganancias, mejor dicho, han caído en el último trimestre. Entonces, como podéis comprobar, ha registrado su crecimiento de ventas más lento en más de 6 años, justamente en el último trimestre del año 2022, que es cuando se preveía que estos resultados podían salir negativos. Veremos qué es lo que sucede hoy mismo con Tesla, Apple, Amazon, Meta, etcétera, etcétera, ¿no? Los gigantes tecnológicos que cotizan en el Nasdaq. Su ingreso neto, fijaros, cayó 12% a 16,4 mil millones. Sigue siendo una auténtica barbaridad, pero ha caído un 12%, lo cual es, realmente preocupante. Fijaros, la compañía de software es el primero de los gigantes tecnológicos en anunciar ganancias para el trimestre, ¿ok? Este y otros han anunciado recientemente el despido de miles de personas para reflejar una disminución repentina de las expectativas sobre la demanda futura. Sabéis que Microsoft anunció eliminar 10.000 puestos de trabajo, pero no solo Microsoft, han ido detrás o antes o después Meta, Amazon y demás. Entonces, fijaros, dijo que este trimestre que empieza ahora, el primer trimestre del año 2023, espera alrededor de 51.000 millones en ingresos, un aumento del 3% con respecto al trimestre del año pasado. O sea, me descoloca un poco este comentario, ya que, por ejemplo, vimos cómo Netflix tuvo un mal trimestre, el tercero del año 2022, y anunció unas expectativas bastante tranquilas para el último trimestre del año 2022. Y, evidentemente las ha superado con creces y esto le ha dado un push a la cotización de la acción, ¿no? En cambio, Microsoft ha dicho que tenía unas expectativas normales, ni mejores ni peores, durante el año pasado, el último trimestre, no las ha podido superar, pero es que pone un objetivo bastante optimista de cara al próximo trimestre, de cara al primer trimestre del año 2023, incluso aumentando un 3% respecto al año pasado. Entonces, dejamos esto de lado, dejamos Microsoft de lado, vamos a saltar a otra empresa bastante importante en Estados Unidos y es Walmart, ya que ha comentado que aumentará los salarios iniciales por hora de 12 a 14 dólares la hora. Entonces, es una noticia que tiene un poquito de trampa, ahora veremos el motivo, porque se podría decir, vale, a partir del próximo mes, los trabajadores de Walmart, en tiendas y almacenes de Estados Unidos, ganarán un salario inicial de al menos 14 por hora frente al 12 por hora. Y puedes decir, ok, estamos viendo cómo, por ejemplo, Amazon está despidiendo, Target está despidiendo, Microsoft está despidiendo, en fin, hay muchas y muchas empresas que están despidiendo. Y Walmart, en cambio, no solo no está despidiendo o no lo está comentando en este sentido, desconozco realmente al 100% si ha comentado despidos más allá de esta noticia, pero no solo no está despidiendo, sino que además está aumentando el salario. Esto es una señal positiva para la economía, para Walmart, para los competidores. Sí y no. Fijaros, realmente, en comparación con otras empresas, otros potenciales competidores de Walmart, fijaros cómo en el caso, por ejemplo, de Amazon, el salario de los trabajadores es de 18 a 19
la hora. Por ejemplo, Target elevó los salarios también iniciales de sus trabajadores por 15 la hora en 2020. Costco, por ejemplo, otro competidor, elevó su salario mínimo a 17 la hora. Fijaros cómo realmente, sí que es verdad que este es mucho mejor para Walmart y para sus trabajadores, evidentemente, que haya un aumento, pero este aumento tampoco es que refleje una competición o una mejora, porque sí que es cierto que pasas de 12 a 14, pero si lo comparas con sus competidores, pues bueno, sigue estando realmente por debajo de manera clara respecto, pues bueno, Amazon, Target y Costco, que son tres competidores interesantes, ¿no? Entonces, cambiando un poco de empresa, cambiando un poco a otro bando, en el caso de Amazon, fijaros cómo están habiendo protestas en una de las fábricas del Reino Unido. Los trabajadores de Amazon han organizado su primera huelga en el Reino Unido en un almacén gigante de Coventry, en el centro de Inglaterra. Fijaros. El personal dice que no está contento con un aumento salarial por debajo de la inflación y las duras condiciones de trabajo. Además, esto lo quería relacionar con lo que estamos viendo ahora, la noticia de Walmart con lo que estamos viendo ahora. Está muy bien que te aumenten el salario, pero si tu salario no representa lo que te está perjudicando a la inflación, ¿de qué te sirve? ¿Entendéis? O sea, si la inflación está subiendo a un X y tu salario es inferior o tu aumento de salario es inferior a lo que te está costando ya vivir, no sirve de mucho. Evidentemente ayuda más eso que una disminución o mantener el salario anterior, ¿no? Pero lo que debería ser es un ajuste proporcional en ese sentido. Entonces, fijaros, el personal no está satisfecho con un aumento salarial de 50 peniques, que son 56 centavos de dólar estadounidense. Estos se han aumentado por hora. Equivale al 5% y muy por debajo de la inflación. Es justamente lo que comentamos. Amazon introdujo el aumento salarial el verano pasado, pero los trabajadores del almacén dicen que no se ajusta al aumento del coste de vida, que es lo que hemos comentado. Además, se quejan por las largas horas de trabajo, las altas tasas de lesiones y el ritmo que supone este trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, así están un poco en Amazon en Reino Unido. Amazon ha comentado públicamente que esta huelga representa menos del 2%, diría, de todo el equipo de trabajo que tienen en Reino Unido y que, bueno, pues ya veremos si toman algún tipo de medidas o no. Entonces, cambiando ahora sí de sector, cambiando de tipo de noticias, fijaros cómo BlockFi revela accidentalmente su exposición de 1.2 mil millones a FTX. Evidentemente, todos sabíamos que BlockFi estaba directamente relacionado con FTX. Sabíamos algunos datos, pero tampoco, evidentemente, lo que te dicen tampoco tiene que ser sí o sí la verdad, ¿no? Pero se ha filtrado sin querer un documento que no estaba censurado y ha enseñado cómo tenían más de 1.2 mil millones en activos vinculados a FTX y Alameda Research. FTX había revelado previamente planes para rescatar a BlockFi cuando la empresa se hundió tras la implosión de Terra. Esto ya nos tenemos que remontar al verano pasado, ¿no? Sin embargo, BlockFi se declaró en bancarrota cuando FTX colapsó, algo que ya estaba BlockFi un poco ahí en la cuerda floja y cuando pasó lo que pasó ya se sabía que seguramente BlockFi iba a ir detrás. Es por ese el motivo por lo que no hubo una implosión directa en el mercado, así como no la hubo el otro día con Genesis, porque era una noticia que ya estaba totalmente descontada. Lo de Genesis ya lo comentamos hace 2 o 3 semanas en el canal, ¿no? Anteriormente se desconocía el alcance de exposición de BlockFi al intercambio y a su empresa hermana Alameda Research. Fijaros, además, esto no es lo peor, bueno, no es positivo, no, pero fijaros esto, los 125 empleados activos de BlockFi están siendo pagados generosamente. ¿Qué significa, Alex, generosamente? Bueno, pues algunos empleados se han mantenido a bordo como parte del plan de retención de la empresa. Sabéis que cuando te declaras en bancarrota presentas el capítulo número 11 y lo que estás diciendo es tengo problemas económicos, esto es lo que me queda, esto es lo que tengo de activos, esto es lo que debo y este es mi plan para surgir, para resurgir otra vez, ¿no? Para poder desarrollar nuevamente mi actividad. ¿Me acompañas o no me acompañas? Entonces, evidentemente, presentarte en bancarrota es un paso negativo, pero no es determinante, puede aún haber solución. Y en este caso se quedaron empleados de BlockFi un poco como parte de este plan, ¿no? Pues fijaros, la compensación combinada para los trabajadores retenidos totalizará 11.9 millones por año. Es decir, estos 125 empleados, más o menos, seguro que hay empleado arriba, empleado abajo, millón arriba, millón abajo, pero van a recibir un salario anual de 11.9 millones por año. Evidentemente no es por cabeza, pero toca a 822.834 dólares por año, cada uno de los trabajadores que está actualmente en BlockFi. Esto a mí personalmente me parece un poco
negativo, ¿no? Por no decir otra palabra y por no ser un poco más agresivo en la caracterización de lo que me parece, ¿no? Pero bueno, que sepáis que está así BlockFi, que ha revelado sin querer qué es lo que le debe o cómo está relacionado con FTX, y además que los trabajadores están cobrando esto. Entonces, vamos a Bitcoin, vamos a ver qué es lo que está pasando. Iremos de más a menos, iremos de una temporalidad mayor a una menor, porque estamos formando un patrón de triángulo. Es un patrón que puede ser potencialmente de continuación o de reversión. Normalmente es de continuación, a menos que se cumplan unas características y condiciones concretas dentro del triángulo, que entonces la probabilidad empieza a pesar hacia el otro lado, es decir, hacia la reversión. Lo vimos justamente aquí, ya lo comentamos, este patrón de triángulo que era de reversión, tocó el target mínimo, que es el mínimo anterior, ya está, y luego siguió para arriba, ¿no? Entonces ahora estamos viendo otro triángulo que ahora dibujaremos, que ahora analizaremos, que potencialmente es de continuación, a menos que se demuestre lo contrario, y es un poco lo que vamos a demostrar hoy. Entonces, se habla mucho de RSIs, de MACDs, de este tipo de osciladores que están marcando divergencias. Entonces vamos a ir poquito a poco. Como podéis comprobar, en gráfico semanal, aquí tenemos el RSI, pero da igual, podéis coger el MACD, vamos a coger el MACD, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos aquí en gráfico diario, cogemos el MACD, copio y lo pego aquí, ¿vale? Fijaros, en gráfico semanal, el MACD es el indicador de abajo, el de azul más oscuro, ¿no? Lo voy a poner un poquito más fuerte para que lo veáis mejor, pero el gráfico semanal nos detecta claramente cómo, sí, efectivamente hay una divergencia en MACD, pero es alcista. ¿Por qué? Pues porque en el MACD, o sea, porque en el precio estamos viendo mínimos decrecientes, ahora ya está empezando a haber una alteración, pero en el MACD desde julio, cuando aún quedaba literalmente una caída mayor desde los máximos de verano hasta los mínimos de un 38% en Bitcoin, el MACD ya marcaba un movimiento alcista, ¿no? Entonces, cogemos el MACD de aquí, del gráfico semanal, y lo vamos a poner en gráfico diario. Fijaros, lo pegamos aquí. Eliminamos el anterior. En gráfico diario, ¿hay algún tipo de divergencia bajista? No, no lo hay. ¿Vale? No tenemos ninguna divergencia en MACD en gráfico diario. Vamos a pasar de temporalidad, lo copiamos de gráfico diario y lo vamos a pegar en gráfico de 4 horas, a ver si vemos algún tipo de divergencia. En este caso, sí, estamos viendo divergencias. Fijaros, ¿por qué? Pues porque el gráfico está haciendo mínimos y máximos crecientes y en cambio en el MACD lo estamos haciendo decreciente, ¿no? Claro, esto es así, tú visualmente ya ves que es una divergencia, pero realmente no es sinónimo de nada. El RSI, el MACD, el estocástico, este tipo de osciladores solos no valen para nada. Se trata únicamente de confirmaciones en base a lo que nos tiene que decir el gráfico. Ahora analizamos qué es lo que nos dice el gráfico para entender qué es lo que puede suceder, pero os lo voy a demostrar, pues bueno, con otros ejemplos. Fijaros cómo, por ejemplo, en esta etapa de aquí, en este movimiento tan en rango que estuvimos viendo hasta la ruptura, sobre todo concentrándolo en esta etapa inicial, como podéis comprobar, el precio, pues bueno, después de la caída de FTX, marcó mínimos crecientes o un doble suelo y empezó a subir y a subir. Y no solo hacía mínimos crecientes, como podéis ver, sino que también hacía máximos crecientes. Y esto, pues bueno, se desarrolló durante un tiempo. ¿Un tiempo qué significa? Pues bueno, empezamos a ver este patrón de doble suelo en noviembre, a finales de noviembre del año 2022, y lo alargamos hasta un máximo durante unos 23 días, hasta que se rompió el patrón de 51 días, ¿no? ¿Qué es lo que hacía de mientras el MACD? Pues fijaros, el MACD, mientras el precio subía sin ningún problema, hacía máximos planos. En el gráfico estábamos viendo máximo creciente, pullback, máximo creciente, pullback, máximo creciente, pullback, hasta que se dio la vuelta, pero en el MACD no. Y esto estuvo desde finales de noviembre. ¿Qué es lo que pasó? Fijaros, estuvimos marcando máximos y mínimos crecientes en el gráfico 14 días, mientras en el MACD se marcaban divergencias. Si nos pusiéramos igual a marcar literalmente lo mismo, vamos a marcar 14 días. Vamos a ello. Vale. Podríamos estar aún hasta finales de enero, una semana entera más, haciendo máximos crecientes y el MACD podría seguir marcando divergencias. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que únicamente teniendo en cuenta un MACD, un RSI, un estocástico, hay muchos osciladores de este tipo, no podemos marcar o predecir qué es lo que va a hacer el precio. Esto únicamente es un acompañamiento. El MACD y este tipo de osciladores acompañan, confirman o desmienten lo que estamos viendo en el gráfico. Entonces, vamos a analizar qué es lo que está diciendo el gráfico. Fijaros, en gráfico diario está formándose una desaceleración. La desaceleración per se tampoco nos dice demasiado. Sí que es verdad que es importante si le añades un nivel de resistencia, como lo tiene ahora, los 22.700, es un nivel de resistencia realmente interesante, pero más resistencia era los 21.300 y el precio lo rompió sin ningún problema. Entonces, desaceleración, vale.
alerta. En zona de resistencia, vale, alerta. Tampoco es determinante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar nuevamente temporalidad para ver qué es lo que nos dice y si podemos confirmar o desmentir en otro tipo de temporalidad. Entonces, como podéis comprobar, en gráfico de 4 horas, bajando esa temporalidad, lo que estamos viendo es un patrón de triángulo. Marcamos la parte de arriba y marcamos la parte de abajo. ¿Esto qué nos demuestra? Esto nos puede demostrar, oye, claro, es que estamos viendo una desaceleración en zona de resistencia que tampoco es determinante, como hemos dicho, y en 4 horas se está formando un triángulo. Esto es una figura de continuación. Sí y no. Ahora lo que tenemos que hacer es no quedarnos aquí, porque si te quedas aquí tu análisis va a estar sesgado porque no has llegado hasta el final. Y lo que vamos a hacer es cambiar de temporalidad y bajar a 1 hora. ¿Por qué? Pues porque en este caso lo que podemos hacer es marcar con un poquito más de precisión dónde están los soportes, dónde están las resistencias, que es lo que estamos viendo, ¿no? Fijaros, el triángulo está compuesto mínimo por 2 toques en la parte inferior y mínimo por 2 toques en la parte superior. Luego el tercero suele ser de ruptura, ¿no? Otra de las características que nos confirma el triángulo es que en los 2 tercios se suele romper. Técnicamente hablando, y si sigues los cánones de análisis técnico, a los 2 tercios se suele romper el triángulo para marcar esa continuación. En el caso contrario, la figura pierde fuerza y pierde validez. Entonces, estamos viendo que en los 2 tercios ya estamos, y si no estamos ahora, le faltan 3 horas aproximadamente, no sé la medida exacta, pero bueno, estamos ya oscilando esa zona de 2 tercios, hemos tocado ya la parte superior 3 veces en este caso, y hemos tocado ya la parte inferior. A ver, lo podríamos marcar de 2 o 3 veces, pero bueno, sí, la hemos tocado ya suficientes veces como marcar un triángulo. Fijaros qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo dificultad a la hora de arrancar desde abajo. Si el triángulo es de continuación, la gente, los inversores, los traders sobre todo, valoran la parte inferior para atacarla, ya que el precio continuará. ¿En qué momento es mejor para entrar en un triángulo? En la parte inferior de una continuación. ¿Por qué? Pues porque tú sabes que es un soporte, sabes que es una figura de continuación y tienes el mejor rentabilidad-riesgo porque pones la entrada aquí y el stop loss solo lo tienes que poner por debajo del mínimo anterior y el target mínimo es el máximo anterior. Si tú, en cambio, te esperas a la ruptura, que es una de las maneras más comunes de entrar en un triángulo, pero cuando se trata de una continuación, cuando se trata de la probabilidad de continuación, lo normal es atacar esta zona. Cuando tienes dudas, lo normal es, vale, me da igual, yo me espero y si rompe para arriba, entro y si rompe para abajo, entro, ¿no? En cambio, en este caso, ¿qué nos quedaría si entráramos en la ruptura? Fijaros cómo el rentabilidad-riesgo nos sale de 0,34 y en la parte inferior de 1,88, o sea, nos sale por 5 o por 6. Claro, estamos viendo cómo, pese a estar en los 2 tercios, pese a haber tocado ya suficientes veces, pese a que el movimiento es claramente alcista, pese a todos esos elementos positivos, el precio no ha encontrado valor, no ha salido con fuerza de esta parte inferior. Ya no hablo de volumen, hablo de el arranque. Cuando tú ves un doble suelo, el doble suelo que implica caes, tocas y atacas fuerte, porque es un cambio de tendencia. Esta zona inferior del triángulo debería representar una parte mucho más atractiva de este movimiento de continuación, porque las características que he comentado anteriormente son de este tipo, ¿no? En cambio, lo que estamos viendo es todo lo contrario, una figura que sale con poca fuerza, que sale con pocas ganas. Podríamos decir, oye, anteriormente tampoco ha salido con mucha fuerza. Fijaros cómo en el anterior movimiento, en esta parte intermedia del triángulo, el triángulo tiene 3 partes normalmente, la inicial, la intermedia y la final. Entonces, en esta parte intermedia podríamos decir, es que tampoco sale con fuerza, ya, pero es que en esta parte intermedia, primero, no sabes qué figura es, y segundo, aunque sea una figura de triángulo, no es la figura que representa ser de explosión, sino que es la parte final, esta parte de aquí, la que representaría, vale, valor en el triángulo, continuación para arriba, todos juntos, unidos, y no es lo que estamos viendo. Entonces, no se está viendo como un patrón de continuación fuerte, no se está cargando en soporte, en el mismo soporte. No estamos cargándonos fuerte en este mismo soporte que debería ser una de las partes principales para esperar una continuación alcista. ¿Cuál es la predicción? Pues evidentemente esto representa una problemática importante y la probabilidad ahora mismo es de ruptura bajista. ¿Podría seguir subiendo? Hombre, claro que podría seguir subiendo, pero nos tendríamos que fijar en el cómo, ya que este último toque que estamos viendo es el que debería ser realmente el determinante para explotar con fuerza y dar ese movimiento de continuación, que sigue subiendo por lo que sea, porque te equivocas, porque se quiere desarrollar más, porque hay noticias, por lo que sea. Vale, fijémonos en el cómo, porque si el precio va dudando, si el precio no va con contundencia, con fuerza, con dirección, con momentum, con consenso del mercado a formar una figura de continuación alcista, lo más probable es que el precio no sea capaz de romper esta figura y volvemos para abajo.
¿ok? Entonces, ahora mismo el patrón y la predicción de Bitcoin en el corto plazo es de ruptura inferior. No tiene por qué ser una ruptura que te lleve a los 21.000, pero sí que es verdad que no valoro en el corto plazo poder atacar esta parte superior. Yo lo que creo que va a pasar es, pues más que nada, un movimiento desarrollado que puede tener su pequeña volatilidad, pero en términos generales creo que la parte de los 22.500 aproximadamente es lo ideal, ¿no? Además, como podéis comprobar en gráfico de una hora, podríamos incluso... Habrá gente que no marque este triángulo y que marque lo siguiente. Es una diagonal alcista y habiendo visto una alteración, mínimos decrecientes, máximos decrecientes, ruptura diagonal, impulso, pullback y continuación. En este caso, pues bueno, podría desarrollarse incluso un poquito más el pullback, pero como podéis comprobar, las dos hipótesis, pese a ser diferentes, pese a catalogar con una figura diferente, la dirección es la misma, que es de falta de fuerza y de falta de dirección, ¿ok? Entonces, mira, justo me ha saltado una alerta de trading, ya que estamos aquí, la vamos a comentar juntos. Vamos a poner por aquí, pam, cargar diseño de gráfico. A ver, estoy entrando en diferentes posiciones que ya comentamos al principio. Comentamos justamente el otro día, no son posiciones nuevas. Este no es una posición en la que entré. Justamente estuve esperando entrar en Avalanche ayer. Es un trade que comenté ayer. Lo que pasa que es, pues bueno, pasa sinceramente que se dio la entrada a las 11 de la noche aproximadamente, entre las 10 y las 11, y yo no estaba ya presente en el ordenador. Ya me puse una norma de olvidarme del ordenador a estas horas. Entonces, me da igual lo que suceda, que no voy a estar presente, porque al final eres esclavo de tu propia profesión. Entonces, bueno, para que lo sepáis, podéis mirar los vídeos de antes de ayer, donde ya comento estos trades, pero al final tenemos nivel de resistencia en la media móvil de 200 diaria, envolvente bajista, patrón de cuña, de triángulo, de desaceleración. Y bueno, pues el tema era entrar, ya lo comentamos, justamente en la ruptura de esta especie de triángulo o de canal, máximo stop arriba y target en el mínimo anterior como mínimo, ¿no? Si hubiera entrado ya tendría el break-even al 100%. O sea, no me la jugaría a ver un poquito de volatilidad. Entonces, bueno, este es el tema. Me ha saltado otra alerta, que es esta de aquí. A ver dónde la tenemos, de GBP Yen, justamente este trade al que he entrado hoy, esta mañana, al despertarme, pues bueno, muy tranquilo, ¿no? Os lo voy a comentar para que lo veáis. Tenemos una clara ruptura de la media móvil de 50 de gráfico semanal, impulso. Sí que es verdad que tenemos una zona interesante de soporte en este nivel de los 156 y que la semana pasada se formó una envolvente alcista, con lo cual, cuidado, pero como busco una entrada a muy corto plazo, fijaros qué es lo que pasa en gráfico diario. Se rompe después de un doble suelo, fijaros, patrón de continuación, doble suelo, y el precio, ¡pam!, explota. No duda, no titubea, no vacila por esta zona, como está haciendo ahora Bitcoin. Técnicamente es muy importante que entendáis esto, la reacción que se espera dentro de cada patrón. Entonces, independientemente, envolvente bajista, niveles de resistencia, ¿qué es lo que espero? Pues bueno, una continuación a corto plazo. Fijaros, hombro, cabeza, hombro en gráfico de una hora, he entrado justamente por la mañana, no ha sido la mejor entrada, pero estaba liado con otras cosas y no he podido atinar más. ¿Qué voy a hacer ahora? Quitar el 50% de riesgo. ¿Qué voy a hacer cuando llegue al mínimo anterior? Poner break-even y ajustar al máximo el stop loss. ¿Por qué? Pues bueno, precisamente porque el gráfico semanal y el diario puede generar un poquito de dudas, no quiero estar pendiente en este sentido, ¿no? Además, bueno, también tenemos otra entrada que justamente la ejecuté ayer, también la comentamos esto el otro día, también en libra esterlina, GBP USD en este caso. Pues bueno, como podéis ver, esta especie de doble techo, la comentamos antes de ayer, perdonad, doble techo en gráfico diario, justamente os comenté esto, doble techo en gráfico diario, esto se trata de ver una figura de reversión en temporalidad grande y ejecutar la entrada en gráfico de una hora. Entonces entro después de este hombro, cabeza, hombro, ruptura de la diagonal. Entré justamente, a ver qué día entré, creo que fue ayer o antes de ayer. El lunes 23 de enero, antes de ayer, entro, se da un poquito la vuelta, hace un pullback y ya da esta continuación, ¿no? Tengo ya el 50% de riesgo quitado y a la que pase por debajo del mínimo anterior pongo el break-even nuevamente. Entonces, nada. Esto no estaba previsto, pero bueno, ya que ha saltado la alarma, pues os lo explico y os actualizo en ese sentido. Espero que te haya gustado el vídeo y que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.